Y te va a llamar la atención. Hoy es 4 de febrero, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Lo bueno que hoy podemos hablar del cáncer, porque antes era como un tema tabú, ¿viste? No se nombraba en la tele. Cuando alguien fallecía de cáncer era como que decía, no, falleció de una enfermedad brava. Hoy se puede hablar del cáncer y justamente me llamó la atención que armando el servicio hoy te va a llamar la atención. Este servicio lo solemos hacer una vez por año. Sí. Y ya los datos que estaban el año pasado están totalmente desactualizados. ¡Qué loco! Crecieron algunos, lamentablemente, y otros afortunadamente están mejores gracias a que la terapéutica y la tecnología está avanzando sobre el tratamiento y la prevención de esta enfermedad, que es una enfermedad que ojalá en un futuro se trate como una enfermedad crónica. ¿Qué quiere decir? Que uno pueda convivir con esa enfermedad y con un tratamiento adecuado tenga una sobrevida. Hoy en algunos lugares del mundo ya diagnosticar cáncer significa ya tener una sobrevida de más o menos 10 años para adelante. Antes era algo fulminante, o sea, fíjense cómo va avanzando y terapéuticas nuevas. Pero lo más interesante es saber cómo prevenirlo, porque pareciera una enfermedad que no se puede prevenir. Exactamente. Y hay herramientas. Hay una base genética. Claro. La enfermedad, el cáncer es una enfermedad relacionada de tus células, ¿sí? Tiene un patrón genético, pero ese patrón genético está influenciado por un montón de cosas que hacemos día a día. O sea, para que tengas una idea, hay 115.000 casos nuevos en Argentina y el 50% se puede evitar. O sea, el 50% de las personas que... A ver, si nos preguntamos entre nosotros y los que están afuera sobre el cáncer, yo creo, ¿tenés algún amigo que tiene cáncer? Y todos van a levantar la mano, un familiar, alguien, porque está muy cercano. 1 de cada 6 personas en Argentina va a tener cáncer. 1 de cada 5 hombres, 1 de cada 6 mujeres. O sea, es una estadística fuerte. Terrible. De 40 a 60 años es la principal causa de muerte. En Argentina murieron 70.000 personas. Un estadio lleno de personas, tiene 70.000 de capacidad, murieron de cáncer y el año pasado eran 60.000. Por eso me llama la atención cómo van subiendo año tras año. Con diagnósticos, digamos, a tiempo. Exactamente, hacer un diagnóstico a tiempo, por eso ahora te voy a recomendar algunas cosas. No es mi intención darte un servicio terapéutico, sino que te informes para poder vos tomar las riendas e ir a hacerte estudios y consultar a un profesional. Excelente. Así que bueno, arranquemos un poco. A ver, A ver. ¿cuál es la mínima constitución nuestra esta? Una pelotita, somos células. O sea, somos células que caminan, que se encuentran, que hablan. Todo el cuerpo es célula, tu piel es célula, tu hueso es célula. Y tiene que ver con una malformación que empieza a producirse a nivel genético en el ADN, pero que repercute en las células. ¿Por qué? La mínima expresión tuya, ¿cómo crece una célula, por ejemplo, de la piel de cualquier lado? Es una pelotita chiquita que primero se divide y genera 2 pelotitas, 2 células, y luego estas células van creciendo. Sí. ¿Vos sabías que todas las células de tu cuerpo ya nacen sabiendo que se van a morir en una determinada fecha? Wow. Es como si nosotros supiéramos la edad de nuestra muerte. Vamos a morir, Diego, vos vas a morir el 23 de... Sería algo realmente llamativo, porque disfrutaríamos mucho más la vida, yo creo, si supiéramos a cuándo termina esto. Pero bueno, las células del cuerpo sí saben cuándo mueren. Los glóbulos rojos duran 120 días, tu esqueleto se transforma y es un esqueleto nuevo a los 10 años. Todas las células se tienen que transformar. Eso se llama apoptosis. O sea, tus células nacen para suicidarse. Saben que en algún momento, al tacho. Se van al tacho porque tienen que darle lugar a nuevas células que funcionen mejor. O sea, no tenemos las mismas células desde que nacimos. Somos siempre personas distintas. La Ximena de hoy es totalmente distinta a la Ximena de hace 10 años. Sos una nueva persona. Es así. A ver, esto tiene un trasfondo en la meditación, un montón de cosas que te dicen, no sos el mismo de toda tu vida, así que no tenés una personalidad continua. Si tus células cambian, todo, hasta tu cerebro va cambiando, mutando. ¿Qué pasa con el cáncer? Bueno, en el cáncer lo que está pasando es que hay una mutación en tus genes y estas células empiezan a dividirse de forma descontrolada. O sea, tus células perdieron el control. Exactamente, se empiezan a dividir, se empiezan a multiplicar, empiezan a crecer y no se suicidan, no se mueren. O sea, y son células inteligentes, son malignas, pero son inteligentes. ¿Por qué? Mirá, por ejemplo, un músculo, la célula del músculo es una célula aplanadita, tiene esta forma. Las fibras musculares son así. Los glóbulos rojos son como si fueran discos, ¿sí? Disquitos como si fueran una dona, así son los glóbulos rojos. Las células del cerebro, las neuronas, tienen como una colita y un redondelito, un axón y unas dendritas. En cambio, las células del cáncer son indiferenciadas, no tienen forma. Entonces todo el tiempo están esquivando el sistema inmune y se van distribuyendo, y una vez que le pegan con un fármaco, mutan. Entonces es muy difícil a veces encarar el cáncer. Por eso es compleja. Exactamente. Entonces estas células, como no se pueden suicidar, o sea, siguen reproduciéndose, se empiezan a juntar entre ellas y empiezan a generar una acumulación de células. ¿Qué es la acumulación de células? Un tumor. Un tumor, exactamente. Lo que se llama tumor no es más que esto. Es una acumulación de células que se depositan en algún lugar, por ejemplo acá en el pulmón, y tenemos 2 clases de tumores. Está el tumor que se le llama benigno, que es ese tumor que es una masa de células pero que no genera nada, ocupa espacio.
puede ser maligno. Vos podés morir por un tumor benigno si está localizado, por ejemplo, en el cerebro, porque ocupa tanto espacio que empieza a lastimar un poco el cerebro. Claro. Y después está el otro tumor, que es el tumor maligno, que ¿cuál es la diferencia? Primero que esas masas de células son inteligentes, empiezan a generar microvasos de las células periféricas y se empiezan a alimentarse solas. O sea, vos ves cómo actúa esto y es un mecanismo como, digamos, maligno perfecto, porque empieza a abastecerse de sangre solas y ahí es donde empiezan a llegar a los capilares más grandes, o por vía linfática o por vía de sangre, y ahí es donde partecitas de este tumor escapan por las vías sanguíneas o por el linfa y se depositan en otros órganos, por ejemplo acá los riñones. O sea, un diagnóstico a tiempo sería antes de... Exactamente, empezar a agarrarlo en el momento que se empieza a gestar. Hoy puedes verlo hasta con 10 años de anticipación. Hoy hay tratamientos que te anticipan mediante tu genoma si vos tenés predisposición al cáncer o no. Y hasta puede ser target, vos podés ver de qué lugar puede llegar a aparecer ese cáncer. Entonces, esto que las células mutaron y se fueron al riñón, esto es un cáncer de pulmón con metástasis en riñón. Esa es la palabra, metástasis es la palabra que nadie quiere escuchar cuando le dicen tenés un tumor, que quiere decir que el tumor empieza a migrar y se empieza a ir para otros lados. Nunca se llama tumor de riñón, se le llama tumor o cáncer de pulmón y la metástasis es para dónde fue a parar ese. Por eso es tan difícil a veces de combatir y cuanto más raros son los cánceres, más difíciles son los pronósticos. O sea, los más peligrosos son los que son más raros. En cambio, hoy el cáncer de, por ejemplo, en las mujeres, hoy está en Argentina primero el cáncer de mama, después el cáncer colorectal, después está el cáncer de pulmones y el de próstata. Imagínate que todos los 4 que nombré en Argentina, que son los más importantes, son los que podés ir a hacerte exámenes a edades tempranas y prevenir. La mujer se puede hacer su chequeo manual y después irse a hacer los estudios todos los años. Y gracias a Dios que hay mucha difusión. Así que bueno, explicado un poco el tratamiento, tenemos que ver, a ver, si esto es genético, yo ya soy yo ya soy víctima de esta enfermedad. No. Esto, viste, cuando vos contaste ese estudio, es el que se hizo Angelina Jolie, que por eso se sacó las mamas antes de tener cáncer. Angelina Jolie fue muy criticada porque se hizo estudios a nivel mamográfico y le dieron como decir, bueno, de 100 tickets vos tenés 99 probabilidad de que te agarre cáncer. Entonces ella fue y se sacó las mamas y fue muy criticada y algunos médicos dicen que su decisión fue bastante acertada. Quitarse la probabilidad de que ocurra esa enfermedad ahí. Así que bueno, explicado el mecanismo, decimos, ¿somos víctimas de esta enfermedad? No somos víctimas porque nosotros podemos modificar el despertar de estos genes. O sea, hay 5 factores de riesgo que tenés que conocer que son los importantes. Obesidad, índice de masa corporal elevado. La obesidad predispone al cáncer. El bajo consumo de frutas y verduras es el segundo. El sedentarismo es el tercero, el tabaco el cuarto y el alcohol el quinto. El tabaco es el que más muerte genera de todos los factores de riesgo. Y el alcohol, vamos a empezar a hablar un poco de estos factores de riesgo. Por ejemplo, las personas que toman más de 3 medidas y media de alcohol por día tienen 3 veces más probabilidades de desarrollar cáncer. ¿Dónde va a ir el cáncer? Donde tenga contacto el alcohol. Cáncer de boca, de labio, de esófago, de laringe. Por lo general 3 veces .5. A ver, vos te tomás, por ejemplo, no sé, 3 medidas y media de una bebida blanca por día, eso predispone a que vos tengas 3 veces más probabilidades de tener cáncer. Entonces el alcohol es uno de los factores de riesgo directo del cáncer. El otro es el tabaco, no vamos a hablar demasiado, donde vaya el humo, generalmente el pulmón, el 70% de los cánceres de pulmón tienen que ver con el cigarrillo y es también algo directo que vos podés decir, listo, dejo este factor de riesgo. Difícil a veces es la alimentación que tenemos que vivir comiendo, no podemos dejar de comer, entonces ahí hay que conocer qué pasa con eso. Otra de las cosas que tenemos que saber es, donde hay antioxidantes hay prevención del cáncer. Por ejemplo, acá tenemos los compuestos azufrados de todo lo que genera ese olor a sulfuro, por ejemplo, los repollitos de Bruselas, el brócoli, el coliflor. Eso es un gran anticáncer, preventivo del cáncer, lo mismo que los rabanitos, los beta-carotenos que tenemos en el morrón, el licopeno que tenemos en el tomate para prevenir el cáncer de próstata en los hombres, la lisina es otro antioxidante que está en el ajo. ¿Por qué se le llama antioxidante? Justamente porque una de las causas por las cuales predispone el cáncer es una es la contaminación solar, el aire, todo lo que oxide el cuerpo como si fuéramos clavos, genera más predisposición a que se mute tu ADN y que genere algún tipo de cáncer. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de que no se oxide tanto el cuerpo? Dándole antioxidantes. Las frutas y las verduras es como si fuera ese aceite para las bisagras de la puerta. Todo el tiempo si lo mantenés aceitado no te va a pasar absolutamente nada. El brócoli últimamente está siendo muy mencionado, ¿no? Exactamente. El brócoli es un superalimento porque por una cantidad muy pequeña que consumiste da un montón
montón de beneficios y de virtudes. ¿La coliflor también? La coliflor o no tanto? también, exactamente. Sí. Todo lo que genere ese olor azufrado, ese olor fuerte, tiene compuestos azufrados que son antioxidantes. Perfecto. Uno de los factores de riesgo más también importantes es la contaminación solar. Hoy está en el Instituto Nacional del Cáncer, en distintos lugares dicen horarios picos de 10 a 16 horas, respetar el sol. Está muy fuerte y eso predispone a cánceres de piel y a otro tipo de cáncer. Otro de los factores de riesgo directo que no tiene que ver con la alimentación tiene que ver con las radiaciones. Toda la gente que está expuesta constantemente a radiaciones tiene más probabilidad ¿de qué tipo? De radiaciones, por ejemplo, gente que trabaja, gente que se hace constantemente estudios, gente que trabaja con diagnósticos de imágenes, gente que está expuesta a radiaciones de tipo maquinaria, son físicas, son radiaciones físicas directas que atacan directamente el cuerpo. Alguien que tiene, por ejemplo, las plantas, que ustedes ven que las plantas están abajo del sol, los árboles están abajo del sol y no le pasa nada, justamente es porque tienen internamente un montón de antioxidantes. Entonces, comer plantas, en el sentido que se entiende, comer frutas, no te comas el potus de tu casa, comer frutas y verduras, vos estás robándole los antioxidantes que protegen tanto a las plantas del sur. Nosotros no los generamos, tenemos antioxidantes internos, pero no nos alcanza. Tenemos, a medida que vamos envejeciendo, los vamos perdiendo, por eso la gente más vieja tiene más predisposición al cáncer que la gente joven. Vamos a meternos en otro tema, edulcorantes. El tema de edulcorantes está muy estudiado por muchas agencias que tienen que controlar, como si fuera la ANMAT acá de Argentina, la FDA, la Comisión Europea, todos los años están evaluando los edulcorantes. En cierto momento, por el 69 se prohibió el ciclamato, por muchos estudios que se habían hecho en ratones, después eso se volvió a evaluar, y si uno respeta las ingestas adecuadas, ¿qué significa respetar las ingestas adecuadas? No sobrepasarte. Cada edulcorante que consumimos tiene una ingesta dietética adecuada, que vos la consumís toda tu vida, en teoría, por los estudios que nos dan y por la aprobación que nos dan los entes regulatorios, se podría consumir de forma segura. Mi opinión es que últimamente nos estamos excediendo con el uso, ya que los productos procesados vienen con bastantes edulcorantes. ¿Para qué? Y a veces uno le pone mucho también a sus bebidas. Te iba a preguntar si en el envase dice cuál es la dosis, o no sé si dosis. La ingesta dietética adecuada. ¿Sabes que no todos tienen la ingesta dietética adecuada y la deberían recomendar para que vos sepas qué cantidad utilizar en tu día? Otra de las cosas que pasa es que todo lo que tiene que ver... mucho esto? Bueno, todo lo que tiene que ver con los productos químicos e industriales y hechos en farmacia, lo que tiene es que son productos relativamente nuevos. Entonces, lo que hoy aseguran las comisiones y la FDA y todos esos, no se hacen estudios a largo plazo. Entonces, como muchas cosas, por ejemplo, la stevia natural, por más que venga natural, no siempre es saludable, por más que venga de las plantas y uno la consuma y hoy esté asegurado, no hay que excederse, porque quizás en 10, 20 o 30 años cambia el paradigma, hay más estudios a largo plazo y se puede decir alguna otra cosa. Pero hoy en día todos los edulcorantes están aprobados. Otra de las cosas que pasa mucho con la gente con cáncer es que dejan de consumir azúcar porque por ahí leen algún libro raro o alguna cosa y dicen no, porque las células de los tumores se alimentan de azúcar. Es verdad que las células tumorales consumen más glucosa, pero no por eso vas a tener mayor probabilidad de cáncer por consumir azúcar. Sí te va a pasar que si ese azúcar es una causa de tu sobrepeso y obesidad, ahí sí va a ser un factor de riesgo para el cáncer. O sea, el azúcar como vehículo de calorías excesivas y como aporte para que vos subas de peso. Entonces, no hay que reducir el azúcar, pero sí controlarla si tenés exceso de peso. Y vamos a meternos ahora en dos temas más polémicos. A ver. Un tema polémico es... Hace unos años la IARC, que es la agencia que va poniendo los alimentos en cancerígenos o no, había puesto al mate y había puesto el café. Pero hay por cierta la temperatura, ¿o no? Exactamente, Juanito. Hay cierta gente que todavía desconfía, por eso quise traer el tema. Tanto el mate como el café, cualquier infusión caliente que consumas, puede ser cancerígena, puede darte cáncer de esófago si es que las consumís a mayor de 70 grados centígrados y de forma excesiva. Por eso la retiraron después a la yerba mate, porque dijeron, el que toma tereré no le pasaba lo mismo. Entonces, no podemos meter a la yerba mate en tal categoría, siendo que lo que te puede perjudicar es el agua caliente y no. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Consumir las bebidas o las infusiones abajo de los 70 grados centígrados. Claro, o sea, uno lo calienta el agua a 80 y pico de grados, pero yo creo que entre que la vas cebando y por ahí la consumís y pasa un ratito, no está tan caliente. No me está gustando el mate tan caliente. Tan caliente, bueno. Entonces no hay que tomarlo a modo hirviendo, sino que hay que tomarlo a temperaturas que tu mucosa esté preparada. Hay distintos tipos de cáncer. Hay cáncer que agarran en la parte superficial y otro que
agarran en los lugares donde se generan moco, como las mucosas. Mira. Hay cánceres que agarran en el hueso, se llama sarcoma, y atacan los huesos. Y hay cánceres líquidos, hay tumores líquidos. La leucemia es un tipo de cáncer líquido, porque no tiene un tumor físico que vos lo puedas palpar o extirpar del cuerpo, sino que es un cáncer que se mueve por la sangre. Entonces es un cáncer que ataca mucho a chicos y es bastante difícil de manejar. Terrible. Y nos vamos a meter por lo último con lo más polémico que puede haber, que tiene que ver con las carnes y los embutidos. Sí. Hace poco también la IARC, que es el que evalúa los alimentos, ubicó a los chacinados en la misma categoría de cancerígenos que el arsénico y el tabaco, en el grupo 1A. Y ahí se entró la revolución de no puedo comer nunca más un chacinado, no puedo comer nunca más una salchicha. Ubicar un alimento en el grupo 1A significa que hay una evidencia de que ese alimento hay conexión con el cáncer. No que sea riesgoso en sí o que tenga alto riesgo. ¿Me explico con esto? Sí. O sea, que el tabaco comparta el grupo con los chacinados quiere decir que los dos mostraron evidencias de tener cierta relación con el cáncer. Ahora, el tabaco mata 1 millón de personas por año y el cáncer colorectal asociado a los embutidos 34.000. O sea, no tiene patrón de comparación. El tabaco, el alcohol mata 600.000 personas por año. O sea, estamos hablando de la asociación que pueden tener los chacinados con el cáncer colorectal es aproximadamente de, si vos consumís diariamente 50 gramos de chacinados, esa es la evolución que se hizo, vos tenés un 17% más de tener cáncer colorectal. A diario. A diario 50 gramos. O sea, todos los días un sanguchito sí, con bastante cargadito. Porque a veces por ahí el sanguchito es algo muy habitual. Exactamente. Por ahí está bien dejarlo para el fin de semana en vez de hacer todos los días. Tal cual, en vez de hacer todos los días. Ahora, esto que hay que aclararlo, porque los nutricionistas hace 50 años que venimos diciendo, chicos, hay que bajar los chacinados, hay que moderarlos, se pueden comer, es parte de nuestra cultura, o sea, desde ya se puede comer, y que lo comas no te asegura que vas a tener cáncer ni nada, porque por ahí tenés muchos factores protectores que te están ayudando y tu debilidad es comer un poco de chacinados en la semana, no pasa absolutamente nada. Pero tienen ciertas sustancias como compuestos nitrosos, como hidrocarburos, ciertos que están asociados y tienen vinculación directa con el cáncer colorectal. La carne también se asoció a un nivel de cáncer colorectal, el consumo también de 100 gramos por día, pero la carne lo que tiene más la vinculación es, primero, cuando vos la quemás mucho, los efectos de tostación, el fuego directo genera muchos hidrocarburos y aminas en la superficie que suelen tener vinculación con el cáncer. Siempre dudo esto, y ya que lo estás diciendo te lo quiero preguntar, porque la carne tiene como una instancia de doradita y después una instancia como tenés esta acá que ya es negro. Negra. Que encima es feo. Bien, cuanto más se exponga al calor, más empieza a acumular en la superficie esos compuestos. Por eso una carne al horno tiene menor riesgo que por ahí una carne que gotea también en las brasas, en el carbón, porque esas sustancias que se levantan desde el carbón y se terminan impactando en la carne también tienen más... ¿Con las tostadas también? Bueno, no, con las tostadas no tanto, porque tiene que ver con el hierro hemo, el hierro que tiene adentro la carne, que se transforma la combinación del fuego con ese hierro. Ahora, para que quede bien claro, ¿no tengo que comer más carne? No, para nada. Hay que moderar. 100 gramos por día es el estudio. Siempre venimos recomendando, come 2 o 3 veces por semana carne roja, come 2 pescado, come 2 pollo o carnes blancas. Siempre que vos descubras mejor si es por ejemplo, las carnes que son de libre pastoreo son mejores que son las alimentadas a feedlot y en ambientes cerrados por la calidad de carne que hay. O sea, siempre va a haber distintos parámetros que van a tener que ver con este tipo de desarrollo de conclusiones. Pero, a ver, se puede consumir absolutamente todo siempre que lo hagas en las proporciones correctas. Gracias, como siempre, Diego. Me quedó exámenes, digamos, médicos. Bien. Chequeo. Hoy en día se puede hacer. Vos con exámenes que te hagas anuales, el hemograma, ya por el hemograma vos podés saber, el hemograma, el estudio de los glóbulos rojos, podés saber si ya hay algún indicio. O sea, hacete estudios todos los años, andá al profesional, si te duele algo, palpate, hacete los chequeos. Hoy hay muchos mensajes, dale bola, y mejor que te informes y que no te pase nada porque no sabías cómo actuar. Así que la información ante todo, ¿sí? Gracias, como siempre. Muy claro, y obviamente que nos solidarizamos con cualquiera que esté viendo y esté pasando por una situación de este tipo. Un beso enorme porque es muy duro a nivel familiar. Exactamente. Es duro de acompañar, así a todos nos tocó, ¿no? A todos nos ha tocado de cerca, así que un beso muy grande y fuerza para todos los que lo están pasando, pero está buenísimo informarse.